otras dificultades de la vida. Difícil, ¿verdad? Pero la paciencia activa, el tener ahí a alguien que me impacienta, hace que ya trabajé la paciencia justamente. Entonces, la paciencia, hay una frase de Ray Davis que la define: la paciencia no es la espera pasiva, es la aceptación activa de un proceso necesario para obtener tus metas y tus sueños. Es un proceso, dice, que nos lleva a poder obtener nuestras metas en la vida. Y Santiago, en capítulo 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, sí, sin miedo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Parecido, ¿no?, a lo que dice este hombre. Justamente que la prueba, las dificultades producen en nosotros paciencia. Y esa paciencia nos hace cada vez mejores. Esa paciencia nos lleva a crecer. El diccionario define la paciencia como la capacidad de soportar o padecer algo sin alterarse. Ahí entra la diferencia, ¿verdad? Dice, capacidad de soportar o padecer algo sin alterarse. O facultad de poder esperar algo que se desea mucho. Entonces, ¿aquí hay alguien impaciente? Nadie, qué lindo, una iglesia tan paciente. Allá hay una por allá atrás. Me sumo. Ahora vamos a ver, después que les diga algo, vamos a ver si se analizan igual. Pero estamos en un mundo justamente de lo instantáneo. Todo es instantáneo ahora. Miren, cuando hace unos años atrás empezó esto del internet, era interesante, pero uno tenía que prender la computadora. Llevaba su tiempo hasta que se prendía la computadora, porque no era así nomás. Uno se sentaba, hacía otras cosas mientras se prendía la computadora. Y después, otra cosa era conectarse al internet, que eran 5 o 10 minutos más, porque hasta que lograba conectarse, si se lograba conectar, llevaba su tiempo. Entonces uno se sentaba en la computadora con paciencia, porque sabía que iba a llevar tiempo. Nada que ver con hoy, ¿verdad? Hoy estamos en un tiempo en que en el teléfono llegamos a un lugar, hay wifi, listo, ahí me conecto. ¿Y qué pasa? No me puedo conectar, ¿no? ¿Por qué se tarda tanto? Decimos, ¿no? Son segundos. El otro día estaba en un restaurante y pedí el wifi y me lo dieron, dice, pero hay mucha gente, así que va a tardar. Bueno, digo, yo pongo los mensajes y que se vaya cuando quiera, ¿va? Entonces dice, sí, porque ya alguna gente se va y entonces queda libre. Entonces, bueno, uno trabaja así. Entonces, ahora es todo así rápido. Las compras online, estamos con estas compras que queremos que todo llegue rápido, ¿no? Y aún nos dicen va a tardar 2 días y les damos el seguimiento, ¿no? A ver por dónde va. Va por acá, va por allá, llega a tal hora, llega a la otra. Y estamos ahí pendientes porque dicen que llega rápido. Y si dice que va a tardar 7 días o 1 mes, nos morimos, ¿no? Sentimos que vamos a desfallecer, ¿cómo va a tardar tanto en llegar algo? Pero así pasa, pero estamos tan acostumbrados a lo rápido que nos cuesta justamente esa espera. Estamos todo impacientes, cuanto más rápido llegue, cuanto más rápido lo tengamos en nuestras manos, mejor. Hay muchas cosas así. Tenemos Netflix. ¿Alguno ve Netflix? Antes, miren, cuando era jovencita con las series, era interesante porque las series eran una vez por semana. Entonces uno tenía que ver el capítulo y esperar hasta la otra semana para ver qué pasaba. Y a veces si decía continuará, había que esperar hasta la otra semana. Y si el que pasaba las películas por televisión, porque alguno despiste, se olvidaba de pasar el continuará, nos quedamos con la incógnita de lo que pasó, ¿verdad? Entonces no llegaba, o ponía un capítulo repetido. Ay, tanto esperar uno eso. Yo me acuerdo que en la adolescencia veía Los Aventureros, que era una serie policial, y las comentábamos en el colegio y hacíamos como ellos, ¿verdad? Y los esperábamos cada semana a ver qué pasaba con esos aventureros. Pero
pero era algo que había que esperar, había que generar la paciencia. Y si por algún motivo no lo podíamos ver, hay que esperar la otra semana. Pero ahora, ¿qué nos hace Netflix? 5 segundos y ve el otro capítulo, ¿no? Y estamos 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahí tenemos el siguiente episodio. Y así, 5, y vamos viendo un episodio atrás del otro. Hasta podemos estar un día entero viendo la serie y terminándola. Entonces, todo eso nos hace ver que estamos en un mundo que vamos rápido, que vamos acelerados, que todo es inmediato en nosotros. Entonces, aquí Santiago nos habla justamente de la paciencia, del poder esperar, del poder soportar, de estar allí. Y si nosotros vemos este capítulo 5, en los primeros versículos, que no lo vamos a ver a profundidad hoy, pero viene una embestida que da el escritor en Santiago contra los ricos opresores. Y en los primeros versículos del 1 al 6, Santiago le da duro a los que oprimían a los pobres. Fíjense que dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagada por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. O sea, viene dándole con dureza a los ricos, pero no por el hecho de ser ricos, sino porque se hacían ricos a costa de los pobres. No pagaban, ni pagaban en algunos casos, por lo que dice ahí el pasaje, o no pagaban lo correcto, o esclavizaban a la gente. Entonces, Santiago, que como decíamos recién, pone los pies en la tierra, ataca a estos ricos que oprimían o se aprovechaban o se enriquecían justamente por la opresión a los pobres. Entonces, luego en el versículo 7 del mismo capítulo, comienza a hablar en favor de los justos, los que padecían esas injusticias de parte de estos ricos o poderosos. Entonces, vamos a leer el pasaje de hoy, que es capítulo 5 de Santiago, desde el verso 7 hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que la venida del Señor llegue. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tengamos paciencia y observemos los tiempos. El pasaje justamente comienza así, con un llamado a recordar que vendrá la venida del Señor pronto. Esto lo hace el autor no solo para recordar que todos vamos a ser juzgados cuando venga el Señor, sino también porque su público era gente que estaba siendo oprimida, gente pobre, gente que estaba padeciendo persecución. Entonces va dirigido a este tipo de gente y también quiere traerles la esperanza. Él entendía que la venida del Señor finalmente iba a terminar con todas las desigualdades sociales, que para el Señor no hay rico ni pobre, sino que hay personas que honran su nombre y que le siguen. Al decir hasta la venida del Señor, muestra también que el escritor estaba pensando en que este tiempo estaba cerca. Y recordemos que la iglesia primitiva tenía esto muy fresco. Jesús, cuando se fue, dijo: volveré, ¿no? Dijo: estén listos porque pronto voy a volver. Entonces la iglesia estaba atenta a ese regreso del Señor. Por eso Santiago se los recuerda y los anima con eso.
Recuerden que cuando Pablo escribe a Tesalonicenses, a la iglesia en Tesalonicenses, y le dice, la venida del Señor está cerca, dice que después tiene que volver a escribir otra carta, porque como dijo, la venida del Señor está cerca, ya algunos ni querían trabajar. Total, el Señor viene pronto. Dice, ¿para qué vamos a molestarnos, no? Entonces tiene que escribir la segunda carta y decirle, si bien la venida de Dios está cerca, ustedes trabajen, muchachos. No se me queden, porque la vida sigue. Hasta que el Señor llegue, ustedes tienen que seguir adelante y guardar sus vidas en santidad. Porque si bien Él va a venir, no sabemos cuándo será esto. Entonces el autor lleva a esperar con paciencia. Y justamente dice en el pasaje que lo hace con relación o con el ejemplo del agricultor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Quizás esto para nosotros, aunque yo sé que hay muchos que tienen sus huertitas, pero para muchos de nosotros la cuestión de la agricultura no es algo que lo tengamos muy claro. Pero para el público al que se refería Santiago sí era muy claro. Y ellos sabían que debían esperar las lluvias de parte de Dios para que la cosecha salga adelante, para que la cosecha tuviera su fruto. Estas lluvias se mencionan con frecuencia en la Escritura porque tenían una importancia tremenda para Palestina, que era un pueblo justamente que se dedicaba a la agricultura. Entonces ellos estaban muy pendientes de esto. El pueblo de Israel reconocía perfectamente que estas lluvias, tanto las tempranas como las tardías, eran dadas por Dios. Esto estaba en las manos de Dios, no era bajo su control. Y en el pasaje de Deuteronomio, si vamos a Deuteronomio 11:14, dice Dios, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y más adelante, en el libro de Joel 2:23, dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ellos reconocían que la lluvia era dada por Dios y lo habían experimentado cuando se alejaron de Dios y estas lluvias no llegaron a tiempo. Cuando Dios les recordaba que Él era Dios y que Él era el que producía la lluvia. Santiago dice, seamos pacientes con lo que no podemos controlar, con lo que no depende de nosotros, sino que viene directo de la mano de Dios. Así se debe esperar pacientemente que las cosas ocurran. Esperar en Dios, que en su voluntad, en su guía, en su sabiduría, lleguen. El campesino necesita tener paciencia para permitir que la naturaleza haga su obra. Él debe trabajar la tierra y esperar con paciencia que Dios envíe la lluvia a su tiempo. De manera que ni enojarse con nadie si la lluvia se atrasa un poquito o se adelanta, porque eso viene de Dios. Entonces no se quejen, simplemente esperen en Dios. Entonces tengamos paciencia. Observemos los tiempos y esperemos en Dios. Esperemos lo que Dios tiene para nosotros. Lo que no podemos manejar, dejémoslo en sus manos. Él es el Dios de justicia. Él es el Dios que ve nuestro corazón, nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento, y es el que lee los tiempos. En el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces tengamos paciencia para leer los tiempos y tengamos paciencia y cuidemos nuestra vida personal. La venida del Señor mantenía la esperanza en los cristianos, mantenía esa esperanza viva en los cristianos. Esa era la fuente de esperanza justamente para ellos, que el Señor iba a venir otra vez, que el Señor iba a venir por su pueblo. ¿Cuántos de nosotros pensamos en esto? ¿Cuántos estamos pendientes de la venida del Señor?
¿Cuántos regimos nuestra vida en el día a día pensando en que el Señor volverá? ¿Tenemos nosotros hoy la misma expectación del obrar de Dios? Si nosotros creemos que la venida del Señor es algo remota o está demorada y que ésta no tiene efecto en nuestra vida diaria, entonces deja de ser una esperanza en nosotros y corremos el peligro de enfriarnos y alejarnos de Dios. Cuando nosotros mantenemos esta esperanza viva, es cuando decimos, no importa, no es para tener miedo, ay, el Señor va a venir y qué miedo, ¿verdad? Estoy atemorizado porque si el Señor viene, ¿qué pasa conmigo? No, sino para decir, Señor, estamos a cuentas, estoy bien, estoy tranquilo, sé que estoy haciendo tu voluntad. Debemos vivir como si Dios viniera hoy, mañana, este año, este mes, listos, sin importar nada, examinándonos nosotros y teniendo esa paz con Dios y con el prójimo. Porque es lo único que Dios nos pide para cuando Él venga. Pero esta segunda venida, si bien va a ser para todos nosotros, puede ser también para algunos. Esta semana todos vivimos la muerte de esta joven de 16 años, ¿verdad? Que fíjense, yo le decía a mi esposo, ¿cómo puede ser? Estaba en un micro y adentro del micro llegó la bala y le dio. Dicen que era una joven cristiana que cantaba en el coro de la iglesia Getsemaní. Esperamos que sea una joven que estaba su vida puesta en las manos de Dios. Quizás otro de los del colectivo no le hubiesen ido igual. Pero esa bala nos podía haber tocado a cualquiera de nosotros. Por eso decimos, ¿estamos listos? No solo es la venida del Señor, no solo puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, una bala perdida que justo nos da. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos? Eso es algo personal, pero algo que debemos evaluar para poder estar tranquilos, para tener paciencia, esperando que el Señor haga su obra. Afirmad vuestros corazones, dice el versículo. Afirmen vuestros corazones, pónganse firmes en su fe. La NTV dice anímense y la mayoría de las otras versiones dicen manténganse firmes. Manténganse firmes, pacientes, esperando que el Señor venga. No se olviden de esto, porque si se olvidan corren el peligro de perder la visión, de perder el enfoque que deben dirigir sus vidas, que es hacia nuestro Dios. Al llegar la noche, cuando acaba el día, a veces estamos tan cansados, ¿verdad?, que ya no nos queda ni tiempo para pensar. Caemos en la cama y ahí se terminó el día. Pero si podemos tomar unos minutos y pensar, Señor, si mañana no amanezco, ¿cómo estuvo mi día hoy? Cuando abrí mi boca en el día de hoy, ¿fue para bendecir? ¿Fue para ayudar? ¿Fue para consolar? ¿Las palabras que dije en el día de hoy fueron de bendición? ¿Te reflejé a ti en mi hablar? ¿Estuve atenta a las necesidades de otros? ¿Estuve lista para ayudar a ese que estaba allí necesitado? ¿O esperaba otro día o cuando pueda? No, estuve ahí pendiente de ese que estaba necesitado. ¿Cómo vi a mi prójimo? ¿Cómo vi a mi familia? ¿Cómo vi a los que están a mi alrededor? ¿Cómo me comporté en el día de hoy? Señor, actué como si tú hubieses estado en mi lugar. Como si la gente en el día de hoy te hubiese visto a ti. Esa es la reflexión que debemos hacer. Porque esa reflexión sincera de nosotros es la que nos lleva a buscar a Dios, a pedir perdón si tenemos que pedir perdón, a arreglar cuentas si tenemos que arreglar cuentas y a estar en paz. Y pacientes, esperar lo que Dios tenga para nosotros. Quizás a veces uno encuentra que
Cuando pensamos en la muerte o hay una enfermedad o una situación difícil, comenzamos a pensar, pero decía un amigo, quiero casarme antes que el Señor venga, decía siempre, ¿no? Espero que el Señor me permita casarme antes que llegue. Otros quiero tener hijos, o quiero que mis hijos crezcan, están muy chicos, no quiero morir, o quiero conocer mis nietos, o quiero ver mis nietos crecidos, o quiero ver mis bisnietos. Y realmente si el Señor tendría que esperarnos, nunca nos llevaría, ¿verdad? Porque siempre tenemos algo que estamos pendientes, siempre tenemos algo por lo cual podemos quedarnos otro poquito más en la tierra. Sabemos que el cielo es hermoso, pero Señor, si me puedo quedar otro poquito, está bien. Esa es nuestra visión. Entonces, por eso, Santiago dice, estén listos, pacientes, esperen la venida del Señor. El estar listo es el estar seguro que si morimos, sabemos a dónde vamos. Que si dejamos a alguien, dejamos algo, Dios se va a encargar. Él es Dios. Y que en el lugar que estaremos, vamos a estar bien, vamos a estar mejor, vamos a estar con Él, que es el Dios que amamos, y a Jesucristo, que es el que adoramos y con el que queremos estar algún día, ¿verdad? Entonces, que nosotros podamos estar con esa confianza, esa seguridad que el mundo no tiene, que nosotros sí la podamos tener. Yo recuerdo que cuando fue el accidente de las Torres Gemelas, en el 2011, en ese tiempo viajábamos mucho, viajábamos juntos y solos, pero mucho a Estados Unidos por trabajo. Y recuerdo que fue como caótico, ¿verdad? Después de eso de las torres uno quedaba como que me subo a un avión o no me subo, ¿verdad? Porque le daba miedo y ya uno lo empezaba a pensar. Y recuerdo que las primeras veces que me tocó viajar, yo le decía, Señor, bueno, acá estamos. Si esto explota, espero que tengas un lugarcito listo, allá voy. Pero decía, que mis hijos, nuestros hijos, no renieguen de tu fe. Jamás te culpen por esto y que queden agarrados de tu mano. Y orábamos así cuando íbamos juntos y oraba así cuando me tocaba ir sola. Y lo hice por un tiempo hasta que ya la psicosis pasó, ¿verdad? Y ya nos confiamos otra vez. Ya subimos al avión y, Señor, guíanos, y ahí llegamos. Pero en ese tiempo recuerdo que uno lo repensaba, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no vuelvo? ¿Qué pasaría si este es el último viaje? Bueno, Señor, acá estamos listos. Es tu voluntad la que cuenta. Es tu voluntad en la que estamos parados. Con paciencia soportemos lo que nos toca vivir. Pueden ser diferentes situaciones en nuestra vida. El versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No se echen la culpa unos con otros. Quizás aquí Santiago estaba pensando en la enseñanza que dejó Jesús, cuando dijo, no juzguen ustedes. El juzgar le toca solo a Dios. No juzguen. También Santiago en el 4:11 al 12 dijo, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley o de la palabra de Dios y juzga a la palabra. Pero si tú juzgas a la palabra, no eres hacedor de la palabra, sino un juez. Uno solo es el dador de la palabra, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¡Wow! Qué difícil, ¿no? ¿Cuántas veces nos apuramos a juzgar? Hizo esto, hizo el otro, lo hizo por esto, lo hizo por el otro, y armamos unas historias. Después muchas veces tenemos que volver para atrás porque no eran así las cosas. O porque no nos atrevemos a hablar con las personas, sino juzgamos. Y aquí dice justamente, no juzguen, sigan adelante, dejen que la justicia venga directamente de Dios. El Señor será el juez de todos los hombres, así que no necesitamos asumir ese papel y esa responsabilidad. Ya sea dentro o fuera de la iglesia, Dios es el Dios que juzga. Tengamos paciencia
y cuidemos nuestra vida personal. ¿Qué habla nuestra boca? ¿A dónde van nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras acciones? Finalmente dice en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Justamente aquí menciona esta paciencia extrema que tuvieron estas personas que les tocó condenar justamente al pueblo de Dios porque se alejaba de la palabra. Y Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay un pasaje que describe muy bien esto, lo que pasaron muchos de los profetas que fueron antes que Jesús. Dice, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabra, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos, pero vagaron por el desierto y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. A estos profetas se refería él. Tengan paciencia como estos profetas que nunca llegaron a ver la salvación por medio de Jesús, pero sí estuvieron dispuestos a hacer lo que Dios les pedía, a morir de estas formas tan crueles por condenar el pecado, por condenar la idolatría que había en el pueblo, por condenar ese alejarse de Dios o de los religiosos de no hacer lo que tenían que hacer, ni vivir la vida que Dios les pedía. Quizás con el pasaje de Mateo en mente, Mateo 5, 11, 12, donde el mismo Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
tomemos unos segundos para reflexionar en esto. Señor, ¿estoy listo? ¿Estoy lista? Querido Dios y Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos viene a nuestra vida vez tras vez para recordarnos que tú eres un Dios presente, un Dios que nos ama, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que nos sostiene. Mira nuestra vida, Señor, examíname, examina mi corazón. Como dice el salmista, ve mis pensamientos, Señor. Si hay algo dentro de mí que no te agrada, quítalo, Señor. Quítalo, Señor. Ayúdame a crecer, ayúdame a estar en paz contigo, con mi prójimo, a tener esa paz que solo viene de ti y que nos ayuda a estar seguros, pase lo que pase. Nos ayuda a estar firmes, pase lo que pase. Bendícenos en esta mañana, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones. Acércanos cada día más a ti, Señor. Que esta semana podamos seguir meditando en esto, Dios. Que cada cosa que hagamos, cada palabra que digamos, cada gesto nuestro, lo podamos examinar, ver a tu luz y actuar, Señor, como tú actuarías. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor. Fortalece nuestra paciencia, sea lo que sea que estemos pasando. Ayúdanos a que tengamos una paciencia activa, creciente cada día. En tu nombre, Jesús, nombre que es sobre todo nombre,